Hola, soy Carlos Montero Rocher, bienvenidos y bienvenidas a Expediente Cero. ¿Sabías que en el año 1950 fue un año en el que hubo decenas de avistamientos ovnis en todo el mundo? Fueron muchas las personas de diferentes países que contaron que objetos volantes no identificados sobrevolaron sus lugares de residencia. Y España no fue una excepción en aquella oleada ovni. La mayoría de los testimonios pertenecientes eran de personas que no tenían ninguna presión para dar a conocer aquello que habían visto. Pero de entre todos estos testimonios llama la atención las declaraciones de varios militares españoles destinados a un aeródromo de la provincia de Burgos que aseguraron haber sido testigos de algo anómalo en los cielos, en una época en la que el régimen franquista no imitaba precisamente a admitir este tipo de cosas. ¿Quieres conocer la historia del ovni de Villafría? Pues dentro intro y empezamos. El rotativo El Diario de Burgos ofrecía a sus lectores el 30 de marzo de 1950 el siguiente titular acerca de un extraño y singular acontecimiento. Un platillo volante fue visto ayer sobre el aeródromo de Villafría. Nada más conocer la noticia, los reporteros de diferentes periódicos, algunos con más recelo que otros, corrieron al lugar de los hechos para saber más acerca del caso. Los datos pronto se fueron acumulando y los reporteros, ante el sin duda fantástico suceso, comenzaron a realizar todo tipo de indagaciones para dar a sus lectores toda la información de la manera más rápida y veraz posible. Los diarios del país no eran ajenos a este tipo de noticias que desde hacía ya unas semanas iban sucediendo. A lo largo y ancho de todo el planeta se iban recogiendo multitud de testimonios que afirmaban que extraños objetos volantes o platillos estaban visitando nuestro mundo en una, al parecer, verdadera oleada ovni. Pero que aquello sucediera en una España deprimida y aún con las heridas de la guerra civil sin cicatrizar, y que además hubiese ocurrido en unas instalaciones militares, era realmente llamativo, ya que eso en España era simplemente imposible. El diario La Voz de Castilla era un claro ejemplo de las reservas con las que se afrontaba el suceso, al afirmar en sus páginas el día 30 de marzo, en referencia al suceso ocurrido en Villafría, que la imaginación, portentosa creadora de fantasías y leyendas, estaba abordando en aquellos días una quimera en torno a esos platillos volantes, que diariamente y según informaba la prensa mundial, se veían en lugares como Cuba, las Antillas, Suiza o dentro de España en Miranda de Ebro. Pero ¿se trataba de una alucinación y era como afirmaba este diario fruto de la imaginación? Y si había sido así, ¿qué motivo había llevado a un grupo de militares a inventar este suceso tan llamativo? Varios diarios españoles dieron espacio entre sus páginas al suceso del extraño artefacto volador visto en Villafría, ofreciendo a sus lectores todo tipo de detalles. El Diario de Burgos comenzaba su crónica del 30 de marzo de 1950 afirmando que a primera hora de la tarde del 29 de marzo había comenzado a circular por la ciudad de Burgos el rumor de que había sido un platillo volante y que había sido observado desde el aeródromo de Villafría. Los distintos rotativos coincidían. Sobre las 12:15 de la mañana del día 29 de marzo, varios militares destinados en este puesto se habían topado con algo que simplemente no debía de haber estado allí. Llama la atención el rango dentro del Ejército del Aire que tenían los testigos, ya que entre ellos había oficiales de alta graduación. Concretamente se encontraban aquel día en el aeródromo de Villafría, entre otros, el comandante jefe de dicho sector, Esteban Ibarreche, el capitán y jefe del Servicio Meteorológico, Salvador Ruy Gómez Edilla, y el encargado del servicio de teletipos, Francisco Vescos. Tal y como recogió La Voz de Castilla, a pesar de tener ciertas reservas acerca del suceso, la personalidad de los mismos y sobre todo el indiscutible conocimiento de la materia ofrecía certeza de que esta vez se había conseguido una información veraz y sobre todo técnica. Pero, ¿qué es lo que vieron? Aquellos militares, mientras se encontraban en sus puestos, percibieron un ruido similar al que producía el paso de un avión que volase a cierta altura. En un principio dicho acontecimiento no tenía nada de especial para ellos, pero lo cierto es que este grupo de oficiales se sorprendió, puesto que desde los servicios de control de la red del Ejército del Aire no se había notificado ni anunciado que ningún avión se encontrase volando por las cercanías de la zona de Villafría. Por ese motivo, y como es lógico, se apresuraron a observar las evoluciones de aquel extraño artefacto.
Dichos militares apreciaron, según recogió el Diario de Burgos, que un extraño artefacto se acercaba en dirección oeste-suroeste, a una altura aproximada de 1000 metros y entre nubes. Según los testimonios, este platillo, tal y como se le catalogaba por la prensa, era de un tamaño reducido, tanto que, según recogió entre otros el diario Adelanto, sus pequeñas dimensiones hicieron que creyesen que era algo similar a un águila. Pero además había otro dato que llamaba poderosamente la atención, y es que la forma del artefacto no era circular, como afirmaban muchos testigos de avistamientos ovnis en otros puntos del planeta, sino que respondía más bien a un diseño moderno. En concreto, los testigos de Villafría afirmaban que se asemejaba mucho a un ala volante. Y es aquí cuando el tema se complica todavía más. ¿Podría ser que en realidad se tratase de algún vuelo de prueba de un diseño de avión nuevo? Era una posibilidad, desde luego, pero de ser así, ¿cómo es que nadie había avisado al personal de dicho aeródromo de su presencia? Y es más, ¿qué narices era un ala volante? Por ala volante entendemos un nombre genérico de un tipo de avión de ala fija, y realmente se llevan realizando pruebas con este tipo de diseños desde comienzos del siglo XX. En la época en la que nos ocupa, en 1950, existían dos posibilidades acerca de la presencia de estos aviones modernos en los cielos españoles. La primera de ellas es que tanto británicos como estadounidenses realizasen pruebas, ya que ambos países realizaron probaturas con estos aparatos durante la Segunda Guerra Mundial, y que se continuaran realizando avances en nuestro país. Es posible que tras la finalización de la guerra, y dado que España pasó a ser vista con buenos ojos por estas dos potencias, se realizasen estas pruebas dentro de las fronteras de nuestro país. Concretamente, los británicos estaban trabajando en 1946 con un modelo de largo alcance llamado YB-49, mientras que los estadounidenses llevaban desde 1940 trabajando con un bombardero de este diseño llamado Northrop N-1M. Sin embargo, las indicaciones dadas por el capitán Ruy Gómez acerca de la envergadura del artefacto que vio sobre el aeródromo de Villafría nos habla de unos 5 metros de envergadura, por los más de 11 que tenía el modelo americano y los monstruosos 52 del modelo británico. La otra hipótesis es que, tal y como se había denunciado por parte de políticos estadounidenses y por parte de la prensa internacional, el modelo de ala volante visto fuese algún experimento llevado a cabo por científicos nazis que hubieran hallado en el entonces país simpatizante de Alemania la tranquilidad necesaria para realizar estos experimentos, y que en 1950 los estuviesen realizando para el gobierno español. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis también habían desarrollado alas volantes, y algunas, como la Junker Juno 004, combinaba este diseño con el de las bombas V2, mientras que otras, como el modelo Horten Jo 229, eran mucho más parecidas a los dibujos realizados por los militares españoles. Sin embargo, de nuevo las diferencias en cuanto a envergadura hacen que por el momento no se pueda afirmar que el Omni de Villafría fuese una de estas aeronaves. Siguiendo con el relato de este extraño avistamiento, este ala volante, los testigos afirmaron que ésta volaba a una altura de entre los 800 a los 1000 metros y lo hacía a una velocidad aproximada de 1800 km por hora, lo que, según el diario Adelanto, era una velocidad 3 veces superior a la de un caza o avión de combate. Asimismo, se afirmó que este artefacto no dejó más que una leve estela a su paso. Las afirmaciones de militares en cuanto a avistamientos de estos ovnis que estaban ocurriendo en todo el mundo eran inusuales por motivos obvios, así que en un país como la España de aquella época, en la que gobernaba un régimen militar, el que un oficial del ejército español se atreviese a contar lo que había visto sin ocultarse era realmente raro. El Diario de Burgos no solo dio cuenta de este suceso, sino que además recogió una impagable entrevista al capitán Ruy Gómez, quien, aparte de su rango, ostentaba la jefatura del Servicio Meteorológico y había sido uno de los testigos de dicho avistamiento. Esa entrevista fue para saber las impresiones tanto en cuanto al paso del platillo volante en sí, como en lo que se refería a las características de dicho artefacto. El capitán Ruy Gómez corroboró los datos relativos a la altura y velocidad con la que volaba el extraño objeto volante, pero además calculó que sus dimensiones serían de unos 2 metros de envergadura y de 1 metro de punta cola. En medida real, o sea, en tierra, la envergadura del artefacto sería de 5 metros, mucho menos que un avión comercial. Siguiendo con el testimonio del capitán,
Este destacó que el artefacto tenía un color negro sin brillo y que este destacaba sobre el fondo de una nube. Otro dato a tomar en consideración era que, según afirmó este oficial, el platillo volante o ala volante no llevaba luz alguna ni dejaba estela o rastro a su paso. También afirmó que, en efecto, al principio habrían creído que se trataba de un águila, y esto fue debido a que el planeo efectuado por el objeto fue perfectísimo y no se movió, haciendo los movimientos de giro sin el menor alabeo. El capitán Ruy Gómez, sin duda familiarizado con los modelos de aviones tanto militares como comerciales de la época, destacó su velocidad extraordinaria, declarando que había cronometrado el tiempo que tardó en buscar sus prismáticos. Ese tiempo fue de 35 segundos, tras los cuales, al volver a localizar el artefacto volador, se había desplazado, según sus cálculos, unos 10 kilómetros, lo que, tras hacer nuevos cálculos, concluyó que llevaría una velocidad de 700 a 1000 kilómetros por hora. Pero aún había más. Los testigos realizaron por separado un dibujo del aparato volador que acababan de ver, y según relató el capitán Ruy Gómez, al confrontar después aquellos dibujos, todos coincidían. Uno de estos dibujos apareció en la prensa de la época y cuya imagen podéis ver. Este nos muestra la forma que este ala volante tenía, y si reparamos bien en el mismo, podemos apreciar las líneas curvas del diseño, en lugar de las rectas que supuestamente habría de tener un aparato diseñado por el ser humano. Además, según las palabras de Ruy Gómez, lo visto en el aeródromo de Villafría no podía ser un aerolito o meteorito, tal y como se estaba también especulando, ya que, entre otras razones, un aerolito o meteorito describiría una trayectoria uniforme, y aquello que acababan de ver aquellos militares había variado de dirección, y además había variado también la velocidad, frenando y acelerando. Ruy Gómez también afirmó que para él era absurdo pensar que se tratase de aparatos llegados de otro planeta, decantándose más bien por algún experimento o prueba que se realizase en el extranjero, aunque en la misma entrevista recogida en el periódico burgalés, el propio capitán se delató al comentar que, si son así en realidad los platillos volantes, este era un platillo volante. Pero lo cierto es que, ya fuese un verdadero aparato alienígena o de otro mundo, o bien un experimento militar secreto lo que atravesó aquel mediodía del 29 de marzo de 1950 los cielos de Villafría, aquello resultó ser un suceso incómodo para el gobierno del régimen franquista, porque a partir del día siguiente las referencias al caso del OVNI de Villafría desaparecieron de la prensa española, aunque no fueran los únicos españoles militares que en 1950 dieron un testimonio parecido. Si resulta chocante que las declaraciones de estos oficiales del ejército español apareciesen en la prensa afirmando haber sido testigos de un avistamiento ovni en 1950, todavía lo es más que durante ese mismo año otros militares también lo hiciesen. Y es que, con menos de un mes de diferencia con respecto al suceso del aeródromo de Villafría, en otro punto bastante alejado de España, concretamente en la provincia de Valencia, de nuevo efectivos del ejército se toparon con algo inexplicable. Esta vez era el diario Pueblo quien ofrecía a sus lectores el día 26 de abril de 1950 el siguiente titular: elíptico, gris, luminoso, con cola. Así han visto un platillo volante 200 soldados en Valencia. En concreto, el suceso tuvo como protagonistas a los 200 soldados, ni más ni menos, del batallón de transmisiones número 3 de infantería, quienes a través de su brigada de batallón Eleuterio Sueca Sánchez dieron testimonio de lo que habían visto. El avistamiento tuvo lugar en el municipio valenciano de Manuel, lugar donde los soldados permanecían acampados. En ese lugar, alrededor de la medianoche, pudieron observar un extraño objeto que descendía, con un brillante haz de luz y con una cola, de color grisáceo y en forma elíptica, y que evolucionaba en sentido vertical como si estuviera dirigido desde arriba. El extraño objeto volador desapareció a gran velocidad ante la atónita mirada de todo un batallón de infantería, y de nuevo la pesada losa del silencio cayó sobre el caso. De nuevo el hermetismo en torno a un caso de fenómeno ovni volvía a imponerse, y hoy, más de 70 años después de aquel suceso, el enigma no ha sido resuelto, aunque, eso sí, hemos podido rescatar el caso del olvido. El caso de un verdadero objeto volante no identificado que asombró a militares de alta graduación en aquel lejano año de 1950. Si has llegado hasta el final de esta entrega de Expediente Cero,
Te doy las gracias por ello y te invito a que si te ha gustado le des un like y que si no lo has hecho todavía y te apetece, te suscribas al canal. Espero pronto para volver a reabrir juntos un nuevo caso de Expediente Cero. Hasta pronto.